El tiempo, antes, fluía libremente, como el agua, totalmente natural, pero hoy lo llevamos literalmente atado a la muñeca. Se ha convertido en un maestro mecánico, implacable. Y la gran pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? En el recorrido de hoy vamos a explorar esta transformación tan fascinante, de cómo la humanidad pasó de simplemente observar la naturaleza a construir su propia jaula perfecta, engranaje por engranaje. Bueno, para entenderlo tenemos que retroceder milenios. Pensemos en el antiguo Egipto, allá por el año 1400 a.C. En esa época, medir el tiempo era algo suave, continuo. Las famosas clepsidras de Karnak son el ejemplo perfecto. Eran básicamente unas vasijas de barro cocido donde el agua se escapaba lentamente por un pequeño orificio, gota a gota. El tiempo se medía por lo que fluía, no por el salto mecánico de una aguja. Era una conexión muy íntima, muy directa con el ritmo de la naturaleza. Pero avancemos un poco, a la antigua Grecia. Aquí surge una idea brillante, usar el agua para regular la vida pública. En el Ágora de Atenas, estas clepsidras se usaban para establecer límites exactos. Por ejemplo, los discursos en juicios o asambleas duraban unos 6 minutos, y cuando caía esa última gota, se acabó. El tiempo de hablar terminaba. Fue un mecanismo súper simple, pero garantizaba la equidad. Y claro, fue una de las primeras señales de que el tiempo podía usarse para organizar a toda una sociedad. Ahora, la verdadera revolución, el gran cambio, llega en la Edad Media. La vida de repente exigía una estructura mucho más rígida. Por un lado, los monasterios necesitaban horarios muy estrictos para sus oraciones. Por otro, las aldeas tenían que organizar sus labores agrícolas. Y el sol, bueno, el sol ya no era suficiente. Hacía falta un sistema que funcionara de día y de noche, las 24 horas del día sin ninguna interrupción. Y es justo aquí donde nace esa urgencia histórica por independizarse por completo de la luz solar. Así que, a partir del siglo XIV, empiezan a aparecer estos verdaderos gigantes de metal por toda Europa. Los relojes mecánicos de torre. Y vaya que cambiaron la historia. De pronto, ciudades enteras comenzaron a guiarse por el sonido de las campanadas. Marcaban el inicio del trabajo, la apertura de los mercados, las ceremonias religiosas. Todo, absolutamente todo, quedó sincronizado. El tiempo dejó de ser ese flujo natural del que hablábamos. Se convirtió en una herramienta de control colectivo. Quien controlaba el reloj público básicamente organizaba la vida de toda una población. Y esto nos muestra algo profundamente fascinante. Ocurrió una transformación psicológica masiva. Llegar a tiempo se volvió, de la noche a la mañana, en una virtud. Medir los minutos exactos adquirió un peso moral. La puntualidad empezó a definir a los buenos ciudadanos. Ese gran reloj en medio de la plaza ya no era solo una máquina gigante, para nada. Era el símbolo máximo de la autoridad y la disciplina. Mirar la hora exacta era, en cierto modo, acatar la ley local. Claro, para que todo esto fuera posible a nivel práctico, se necesitó un salto tecnológico gigantesco. Estamos hablando de la invención más crucial de la relojería, el mecanismo de escape. Es literalmente el corazón latiente de cualquier reloj. Este sistema tan ingenioso lo que hace es transferir la energía de un peso o un resorte, pero de forma pausada. Libera esa energía paso a paso. Y es exactamente este acoplamiento el que produce ese inconfundible sonido de tic-tac que todos conocemos. A ver, el primer diseño verdaderamente mecánico fue el famoso escape de corona, también conocido como Foliot, que surgió allá por el siglo XIII. Fue revolucionario sin duda, pero la verdad es que tenía sus fallas. Sufría de un problema bastante grave conocido como retroceso. Básicamente, cada vez que un diente golpeaba, empujaba la rueda hacia atrás por una fracción de segundo, y esto generaba un desgaste tremendo, una fricción constante. Así que la precisión, francamente, dejaba bastante que desear. Pero la historia evoluciona. En 1657, un científico llamado Robert Hooke introduce el escape de áncora. Y esto sí que fue un cambio radical. Este nuevo mecanismo permitió que los péndulos oscilaran en ángulos muy pequeños, de apenas 3 a 6 grados. Unos arcos sumamente precisos e isócronos. Esto transformó por completo la medición del tiempo. La precisión aumentó a tal grado que los relojeros por fin pudieron darse el lujo de agregar la aguja de los minutos a las esferas. Y ojo, la evolución no se detuvo ahí. Más adelante, George Graham popularizó el escape de retroceso bloqueado. Su gran genialidad fue eliminar por completo ese movimiento destructivo de los engranajes del que hablábamos antes. Al quitar ese retroceso, el desgaste se redujo drásticamente. Esta innovación tan elegante se convirtió rapidísimo en el estándar de oro para los reguladores de alta precisión. Por fin, las máquinas eran verdaderamente confiables y duraderas. Con todas estas mejoras, el tiempo dio otro salto monumental.
Salió de las altísimas torres de las plazas públicas y, por primera vez, entró en la intimidad del hogar. Durante la Edad Moderna, tener un reloj de mesa se transformó en un símbolo absoluto de estatus. Ya no se trataba solo de saber qué hora era una forma de demostrar poder económico. La burguesía y la aristocracia competían ferozmente por tener la pieza más espectacular y deslumbrante en sus salones. Y es fascinante notar el contraste entre las dos grandes potencias relojeras de la época. Por un lado tenemos la mecánica inglesa, relojes robustos, sólidos, pensados para la utilidad elegante, como esos mecanismos de cuerda diseñados para hacer sonar una campana en medio de la oscuridad de la noche. Y por el otro lado, el arte francés. Aquí, la maquinaria era casi lo de menos. Los artesanos creaban auténticas obras de arte usando bronce, oro, esmaltes, mármol, verdaderas joyas escultóricas pensadas para deslumbrar a los invitados. Ahora, acerquémonos un poco más a la era moderna, hacia fines del siglo XIX. La medición del tiempo ya es algo muy personal. Pero existía una regla social inquebrantable. Los hombres usaban relojes de bolsillo. Iban siempre resguardados bajo la ropa. El reloj de pulsera era considerado exclusivamente una pieza de joyería para mujeres. Se creía que era demasiado frágil. En esa época, a nadie se le hubiera ocurrido imaginar a un hombre llevando el tiempo amarrado a su brazo. Hasta que llegó la guerra. El caos de la batalla cambió las reglas del juego para siempre. Durante las guerras de Birmania y los bóeres, los soldados se toparon con un problema de vida o muerte. Sacar un reloj del bolsillo requería tener una mano libre. Y claro, en medio de un tiroteo, eso era imposible. Fue la pura necesidad la que forzó la innovación. Tuvieron que improvisar y empezaron a atar sus relojes de bolsillo a las muñecas usando simples correas de cuero. Las manos tenían que estar en las armas, costara lo que costara. Y así llegamos a 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Una guerra moderna, despiadada y totalmente mecanizada. Antes de esto, las tropas se coordinaban con señales visuales, banderas, semáforos. Pero de repente, los soldados se encontraron en trincheras kilométricas. Había lodo por todas partes. Un caos total. Asomar la cabeza un segundo para intentar ver una bandera era literalmente letal. Así que todas esas comunicaciones visuales se volvieron completamente inútiles en esos frentes devastados. Entonces, la única forma que quedó para coordinar un ataque masivo fue el tiempo en sí mismo. Los oficiales tenían que sincronizar sus relojes al segundo exacto antes de lanzar una ofensiva. Y así, de esa necesidad extrema, nació el famoso reloj de trinchera. La guerra hizo que esta tecnología avanzara a una velocidad increíble. Les pusieron pintura luminosa a las manecillas para leer la hora de noche, las cajas se hicieron herméticas para resistir el barro, inventaron cristales irrompibles. Literalmente la supervivencia de miles dependía de estos aparatos. Pero el verdadero héroe oculto dentro de estos relojes portátiles era el escape de palanca, un hito de la ingeniería mecánica. Era un sistema separado increíblemente preciso. Y lo más impresionante en medio del infierno de una trinchera era que tenía arranque automático. Si el impacto brutal de una explosión de artillería sacudía el reloj y detenía el mecanismo, el escape volvía a arrancar por sí solo. Era una tecnología robusta, forjada para sobrevivir a la destrucción. Cuando por fin los veteranos regresaron a casa tras el fin de la guerra, algo en la sociedad había cambiado profundamente. Volvieron luciendo sus relojes de trinchera con un orgullo inmenso. Ya no eran joyas frágiles, eran símbolos de combate, insignias de supervivencia. Ese viejo estigma de que era un adorno femenino desapareció por completo, tanto así que para la década de 1930, el reloj de pulsera ya era un estándar absoluto en la vida civil masculina. Se volvió ineludible. Todo este recorrido nos muestra de una forma brillante y casi poética nuestra extrañísima relación con el tiempo. Pasamos de observar tranquilamente el flujo del agua en el antiguo Egipto a someter nuestras vidas a las campanas de una torre pública. Luego lo convertimos en un lujo aristocrático para presumir en los salones europeos. Y finalmente, empujados por la sangre y el barro de las trincheras, terminamos atando esta herramienta militar directamente a nuestra propia piel. Y así llegamos a la gran interrogante de nuestra exploración de hoy. Durante siglos y siglos, la humanidad dedicó su mayor nivel de ingenio para intentar medir, dominar y conquistar el tiempo. Desarrollamos mecanismos absolutamente perfectos, escapes de máxima precisión, relojes casi indestructibles. Pero al ver toda esta historia en perspectiva, es inevitable preguntarnos, ¿realmente logramos conquistar el tiempo? ¿O al final solo construimos la máquina perfecta para controlarnos a nosotros mismos?